Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por resguardarnos, Señor, por cuidarnos, por proveernos, por la paz que nos da, Señor, porque sabemos que permanecemos en ti, que pese a todo, nosotros estamos confiados y seguros en que tú tomas las mejores decisiones por nosotros y que conforme a tu propósito y tu voluntad actuamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Otra vez una disculpa porque por muchas cuestiones no podemos transmitir. El día de ayer quedó pendiente, así que vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho el día de ayer. ¿Qué vimos? ¿Qué leímos el día domingo? El día domingo leímos 3 capítulos, del 13 al 15 del libro de Josué. En realidad, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 es pura repartición de tierra, aunque son capítulos muy largos. Solamente se dedica a señalar fronteras, linderos, a quién le correspondía qué porción de la tierra, todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 13, ahí vemos que el Señor le dice a Josué que ya estaba viejo y que todavía había mucha tierra por la cual conquistar, pero como ya Josué ya tenía 85 años más o menos cuando le dijo eso el Señor, y le dio instrucciones acerca de cómo debería de repartir la tierra, por lo que instruyó a José a que repartiera la tierra entre las 9 tribus y media que quedaban, porque acuérdense que 2 tribus y media tribu ya estaban antes del Jordán. Ok, en el capítulo 14 pues, vemos ahí que el reparto de la tierra continúa, pero aquí hay una petición especial, la petición de Caleb, si se acuerdan de Caleb, quien junto con Josué fueron los únicos dos de los 2 espías que se enviaron a reconocer Canaán, en que confiaban en el Señor y que decían que cualquier tierra que se presentara, ellos la podían conquistar porque Dios estaba con ellos. Esa era bueno, también habría que señalar que Caleb ya tenía también 85 años, pero dice la palabra que su fe, su valor y su fuerza no habían disminuido para nada. De hecho, eso es lo que le dice Caleb a Josué, que su fuerza no disminuía y que de hecho ahí le pidió la tierra de Lebrón, que le decía, dame esa tierra y yo voy a echar a los, ¿cómo se llamaban los de ahí? A los anaseos que habitaban en esa tierra. Los anaseos eran descendientes de Anac, que había sido uno de los gigantes de la tierra. Y aún así, Caleb no sintió miedo y le dijo a Josué que se la diera y que él los iba a echar para afuera. Y vemos ahí que la fe de Caleb, la fuerza de Caleb, no reposaba en él, sino que reposaba en las fuerzas que el Señor le daba. Eso también lo tenemos que aprender nosotros de estos personajes, ¿no? Que su fe, su fuerza, su fortaleza, siempre dependían de Dios, jamás confiaron en sus propias fuerzas, sino que siempre estaban ellos dependiendo de Dios. En el capítulo 15, otra vez vemos a este señorazo Caleb que estaba luchando por Hebrón y en una de esas lanzó como un reto a todos sus hombres, que aquel que conquistara la tierra de Kiriam Sefet, que después le puso Debir, le iba a dar la mano de su hija, y obviamente la mano de su hija pues comprendía toda la dote. Por ahí hay un personaje que era sobrino de Caleb que se llamaba Otoniel. Y Otoniel dijo, yo me aviento, y él fue y echó a todos los que habitaban en esa tierra. Obviamente Caleb al ver esto no solo le dio esa tierra, sino que también le dio a su hija. Y Otoniel muy inteligentemente le dijo a la hija de Caleb que ya que le había dado las tierras altas, que también le diera fuentes de agua. Y vemos que Caleb le cumplió el capricho a su hija porque no solo le dio las fuentes de arriba, sino también le dio las fuentes de abajo. Ajá. Más adelante, cuando leamos jueces, nos vamos a dar cuenta que Otoniel fue el primero de los jueces de Israel. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan 4 capítulos del libro de Josué, bueno, lo que nos correspondía de ayer, día lunes. Vamos a iniciar con el capítulo 16 del libro de Josué y escrito está, territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias,
El límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat, al norte, y da vuelta al oriente hasta Taanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17 del libro de Josué, escrito está: Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias: los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Arriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semidá. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Alazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos dieras la heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar, Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: Si son pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Uy. Territorios de las demás tribus. Este es el capítulo 18. Ya estamos en el capítulo 18 del libro de Josué. Escrito está: Territorio de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus padres? Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Ustedes, pues, delinearán la tierra en 7 partes y me traerán la descripción aquí, y yo les echaré suertes aquí delante del Señor su Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos.
Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, vayan, recorran la tierra y delínenla, y vuelvan a mí, para que yo les eche suertes de aquí delante del Señor en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suerte delante del Señor en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus propias porciones. Vale. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó, al norte. Sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón, al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinom, que está al norte en el valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinom al lado del sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale en Etzemes, y de ahí Gesilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Ogla, el valle de Casis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Amoni, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elev, Jebús, que es Jerusalén, Gabá, Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19 del libro de Josué. Escrito está. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Ara, Susa, Bet-Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas, Ain Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Balat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hacia el occidente a Maralá, y luego llega hasta Dabeset. De ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafia, pasando de ahí hacia el lado oriental a Gat Efer y a Itacasín. Sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Ananot, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Rabit, Quisión, Abes, Remet, Enganim, Ada y Bet Pases, y llega hasta el límite hasta Tabor, Saasima y Bet Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Mesial, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior Libnat,
Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefte-Elf, al norte, a Betemec y a Neiel, y sale a Kabul del norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón, y de ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alom, Saanainim, Adam y Neseb y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de ahí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sola, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Tibnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Benebarec, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¡Fu! Con esto terminamos la lectura del día de hoy del libro de Josué. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2 de Marcos. Vamos a iniciar. Pero antes, ¿qué vimos en cómo se llama? En el capítulo 1 de los versículos del 21 al 45. Uf, algo muy impresionante. Del capítulo 21 al 34, prácticamente están narrando un día normal de Jesús, haciendo milagro, realizando sanidades. Ajá. De hecho, nos habla ahí de que fíjense nada más, había un endemoniado dentro del templo, bueno, o cerca del templo, la palabra dice. Ajá. Y que ese espíritu inmundo, eh, cuando vio a Jesús, lo reconoció y le dijo: ¿qué quieres con nosotros? Has venido a destruirnos. De hecho, Jesús, miren, bueno, vamos a terminar esto y les doy el comentario. Entonces Jesús llegó con el endemoniado, cayó a los demonios, les dio una orden de callarse y los expulsó del cuerpo de este hombre, de este pobre endemoniado. Ok, esto nos tiene que enseñar lo siguiente. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos brinda la autoridad que Él tiene. Y no me refiero a que nos brinda la autoridad a que andemos haciendo payasadas como muchos pseudopastores y pseudoprofetas que andan diciendo que tienen los poderes de Jesucristo, el hacer milagros. Es una tontería, eso es de animales que ni siquiera saben leer la palabra. En realidad, Jesucristo nos da la autoridad de permanecer, de que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, y conforme a eso nos da la entereza y el valor suficiente para enfrentar cualquier situación en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pero también lo más importante que tenemos que comprender es que un verdadero cristiano, ¿cómo se llama? Un discípulo de Jesucristo, y se los compruebo con la palabra para aquel que lo quiera debatir, un verdadero cristiano jamás, jamás va a poder ser poseso de un espíritu inmundo. Jamás. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, ¿qué tendría que ser Belial con los justos? ¿Qué tendría que hacer los espíritus inmundos con el Espíritu de Cristo? Si a ustedes los han engañado,
de que están posesos o que tienen espíritus inmundo, o ustedes sienten que que tienen espíritus inmundo, aguas, porque entonces tienen que analizarse para verdaderamente ver si son cristianos o que tienen el Espíritu Santo en su corazón. De hecho, nosotros, cuando tenemos algún enfrentamiento con un espíritu inmundo, por la autoridad que nos da Jesucristo, lo podemos echar fuera. Realmente el ministerio de liberación en los cristianos no debería de existir. ¿Por qué? Porque ningún cristiano que diga ser cristiano puede ser poseso. Cuando hemos ido a algunas congregaciones, a algunas reuniones, nunca falta el payaso que siempre dice que espíritu de sueño, espíritu de pereza, espíritu de Jezabel, esas son tonterías. Si él dice que existen esos espíritus y él los tiene, aguas. Esa persona no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo en él. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo con un arrepentimiento verdadero, con una fe genuina y lo invitamos a vivir en nuestra vida, la palabra dice que el Espíritu Santo desciende y mora permanentemente en nosotros. No mora ratitos, no mora un domingo, no mora un lunes, no. El Espíritu Santo permanece para siempre y por eso nosotros ya vamos cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos un cambio de mente y una renovación de espíritu. Entonces, este, ningún cristiano, en realidad ningún cristiano puede ser poseso. Que sean posesos todos los que no le han entregado su vida a Cristo, los que no han recibido el Espíritu Santo. Ellos sí pueden decir que están endemoniados, ajá, que tienen espíritus inmundos. Un verdadero cristiano, los espíritus inmundos nos hacen lo que el viento nos hizo a Juárez. Nosotros tenemos la autoridad de echarlos fuera. Ojo, el ministerio de liberación existe para los que todavía no son creyentes, pero bajo ciertas reglas. Nadie, los católicos es una payasada lo que hacen de expulsar demonios. Los cristianos que andan liberando demonios de hermanos cristianos también son unos payasos. También aquellos que dicen que tienen demonios, analícense a sí mismos, porque si ustedes dicen que tienen demonios, que tienen espíritus inmundos o que son posesos, aguas, porque entonces no son cristianos y jamás han recibido el Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo puede tomar posesión de su mente, de su corazón o de su espíritu. Ajá, eso lo tienen que entender muy bien. Y cualquier persona que les ande diciendo que va a echar fuera de ustedes el espíritu de pereza, el espíritu de Jezabel, aguas, porque él mismo es un espíritu inmundo que lo que está haciendo es invocar espíritus sobre ustedes. Ok, bueno, ya nada más para cerrar lo que dicen estos versículos, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, ¿qué hubo? Una gran actividad demoníaca. Ajá. Muchos espíritus inmundos se levantaron porque el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Dios de Dioses, estaba aquí en la tierra y los estaba enviando a las prisiones eternas, al lago de fuego y azufre. Caso contrario sucede ahora, que aún no viene nuestro Señor y la actividad demoníaca está al tope, al tope. Por ahí vemos infinidad de porquerías. La misma palabra dice que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Por eso nosotros tenemos que ser la luz del mundo, la sal del mundo, recorrer el camino angosto. ¿Para qué? Para guiar a los demás a una comunión íntima con nuestro Dios verdadero. Y aprovecho esto, ¿por qué? Porque ayer no pudimos dar la lectura de la palabra, porque la persona a la que preparamos que para su llamado, para el propósito para el que fue llamado, que Dios nos los ha puesto en nuestras manos para prepararlo, trajo una persona que no conocía de Jesucristo. Me encanta este muchacho, Víctor, que Dios te bendiga donde quiera que estés, porque trajo una persona que no había recibido a Cristo. Y ayer aquí le expusimos el Evangelio verdadero, la llevamos a los pies de Cristo y aceptó a Jesucristo. Ayer hubo fiesta en el suelo porque tuvimos la oportunidad de llevar a una persona a los pies de Cristo. Y ya está aprendiendo otra vez del Señor. Vamos a comenzar con la lectura correspondiente del día lunes y nos tocaba el capítulo 2 de los versículos 1 al 17 y escrito está, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo, mañana, en un ratito, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Señor, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, te amamos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por mostrarnos tantas palabras de verdad en tu palabra, que no caigamos presos en las garras de esos lobos rapaces, que no escuchemos engaños, que no escuchemos a falsos maestros ni a falsos profetas, porque en tu palabra escrita está todas las respuestas que necesitamos, Señor. No tenemos que hacer caso de hombres, sino a ti, solamente a ti, conforme a lo que nos has dejado escrito en ese manual de vida, en ese manual de santidad que nos hace llegar a ti. Te pedimos que nos des oídos para entender y ojos para ver todo lo aquello que tú nos has mandado a hacer, Señor. Que conforme al propósito de tu voluntad seamos llamados y que permanezcamos en ti para siempre, que tu Espíritu nunca nos abandone, Señor, que la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado siempre esté acompañándonos, que tú pelees nuestras batallas y que confiemos en ti, sabiendo que todo, Señor, procede de ti. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Hasta luego.